Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy precioso. Es Jesús venció al diablo, venció la tentación. Así que prepara tu corazón, toma la Biblia, ponga tu atención en su pantalla y vamos a reflexionar acerca de Mateo capítulo 4. Vamos a empezar con el versículo número 1 que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Pero Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Espectacular. Bueno, sabemos que Cristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para dar su vida en la cruz por nosotros, para morir en nuestro lugar y para salvarnos. Solo que Cristo, para llegar hasta la cruz, pasó por todos los procesos conforme estaba escrito en su palabra. Y uno de los pasos dados por Cristo fue el bautismo. Cristo fue al río Jordán y pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Y Jesús fue bautizado, dándonos el ejemplo para que cada uno de nosotros también tomemos la decisión para ser bautizado. Y después del bautismo, Cristo fue al desierto. Y Cristo pasó por un momento de prueba, de tentación también. Porque en la Biblia encontramos una cita que dice que Cristo es como el segundo Adán. El primer Adán pasó por una prueba y fue reprobado porque pecó, porque cayó, porque infelizmente escuchó la voz del enemigo. Y Cristo, el segundo Adán, entre comillas, pasaría por una prueba. Y esta prueba sería en ese desierto. Y Cristo pasó por la tentación. El diablo lo tentó de manera terrible. Lo tentó por 3 veces. Y Cristo Jesús no pecó, no falló. Cristo Jesús en ningún momento quedó ahí en duda, porque Cristo estaba firme en sus propósitos. Solo que el diablo usó una tentación terrible para con Cristo. Y el texto bíblico dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, Cristo, claro, tuvo hambre, sin duda. Y aparece el diablo aparece personalmente. Y el diablo entonces le pone la primera situación de tentación. Y dice: si eres hijo de Dios, entonces, mira que dice el texto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, parece algo simple, porque Cristo tenía poder para hacerlo. Solo que Cristo no podría usar su poder, el poder divino suyo, en beneficio propio. Él tenía que vencer al diablo y vencer a la tentación y vencer cualquier situación que podría llevarlo a un pecado. Cristo podría, o no podría mejor, usar el poder divino en beneficio propio. Jesús tenía que vencer a través de la oración, a través de la comunión, a través de la fe. O sea, Cristo debería vencer como hombre, como yo, como usted. Entonces Cristo necesitaba orar, ayunar, hacer vigilia, confiar en el Señor, tener comunión con el Padre para vencer las tentaciones. Y Cristo no podría usar el poder divino suyo en beneficio de sí mismo. Entonces el diablo sabía de esto, por eso le presentó la primera tentación, diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, para alimentarse, para acabar con tu hambre. Y Cristo entonces le respondió, y la respuesta de Cristo fue tremenda, fue bíblica, para vencer a Satanás y para derrotar a Satanás. Mira lo que dice el versículo número 4, dice: pero Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Cristo fue claro. Dice, está escrito, y cuando Cristo utiliza la frase está escrito, escrito está, Cristo está mencionando la Biblia, citando la Biblia, es una cita bíblica. O sea, aquí está la llave para vencer el mal, aquí está la llave para vencer al diablo, aquí está la llave para que cada uno de nosotros sea vencedor.
O sea, está escrito, yo no voy a hacer esto porque está escrito, yo no como tal cosa porque está escrito, yo no frecuento este lugar porque está escrito, yo soy adventista porque está escrito, yo soy cristiano porque está escrito, yo espero la segunda venida de Cristo porque está escrito. O sea, está escrito, ¿viste? Nuestra fe necesita estar fundamentada en la palabra de Dios. O sea, todo lo que tú crees, todo lo que está en tu corazón, en los principios de Dios, necesita tener apoyo bíblico, la base bíblica. No puede ser una invención humana, no puede ser un pensamiento humano, no puede ser una sensación humana, una impresión humana. Es necesario que esté escrito, tiene que estar escrito, como Cristo mencionó aquí, para vencer al diablo. Y en la segunda tentación, la situación empeoró. Mira lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Impresionante. Entonces, mira, el diablo hace la segunda tentación usando la Biblia, citando un texto bíblico cuando dice, échate abajo, porque está escrito en su palabra, está escrito en su Biblia, está escrito en su evangelio, que el Señor enviará sus ángeles para protegerte. Impresionante que el diablo usa un texto bíblico, y el texto bíblico que usa el diablo está en el Salmo 91, el salmo que los predicadores y pastores y sacerdotes utilizan para expulsar a Satanás. Y el enemigo usa este texto para tentar a Cristo. Es un absurdo, es impresionante lo que el diablo hizo. Y Cristo, para vencer esta tentación, entre comillas, bíblica, porque no era bíblica, era un texto bíblico, pero un texto fuera del contexto. Y para Cristo vencer esta tentación del diablo, ¿sabe qué hizo Jesús? Usó otro versículo bíblico. A ver lo que dice el versículo de número 7, que dice, Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Cristo venció a Satanás usando la Biblia otra vez, solo que usando el texto dentro del contexto. Porque el diablo había usado un texto bíblico, pero fuera de su contexto original. Así hace el diablo, ¿sabe? Ni todas las personas que usan la Biblia están ciertas. Ni todas las iglesias que usan la Biblia están ciertas. Hay iglesias y personas y líderes que usan la Biblia, pero de manera errada, con mala intención, para llevar a las personas a hacer cosas para beneficio propio. Y eso está errado. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, usar el texto dentro de su contexto para seguir exactamente lo que el Señor desea de nosotros. Amén. Amén. Entonces Cristo refutó, Cristo entonces venció al diablo diciendo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, dice el texto. Y después el versículo 9 dice que el diablo lo tentó por la tercera vez, solo que en la tercera tentación el diablo ya no usó más la Biblia, o sea, se esgotó su argumento bíblico y Cristo siguió citando el texto bíblico. Mira lo que dice el versículo de número 9, el versículo de número 9 que dice así, y le dijo, todo eso te daré. Vamos a empezar con el versículo de número 8, el 8 está más claro, dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo eso te daré, si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. ¡Wow! O sea, Cristo otra vez usó la Biblia diciendo, está escrito, solo Dios debe ser adorado, nadie más. Y el diablo fue derrotado. O sea, Cristo venció, venció y venció. ¿Y cómo venció las tres tentaciones? Usando la Biblia. Está escrito, el texto dentro de su contexto. Y el diablo fue derrotado otra vez. ¿Quieres ser una persona vencedora? ¿Quieres vencer? ¿Dónde está tu mayor necesidad? ¿Qué necesitas vencer? Bueno, tenemos que vencer la tentación, vencer el pecado, vencer el diablo, vencer las malas tendencias, nuestros problemas.
E para vencer, temos que vencer com Cristo e em Cristo, com su palavra em las manos e en el corazón. Assim nós podemos vencer. Se queres ser um vencedor, se queres ser uma vencedora, então vamos apoiar-nos em la palavra del Senhor. Está escrito el texto dentro de su contexto. E com Cristo en el corazón, seremos mais, muito mais que vencedores. Amém? ¿Te parece? Bueno, estamos em plena Semana Santa, assim que eu quero invitar-te para buscar uma igreja adventista mais cerca, para ir esta noite, hoy, esta noite, para buscar uma igreja adventista. Seguramente há um predicador ou uma predicadora, um pastor, um anciano, uma anciana, um evangelista predicando. Busque uma igreja, frequente uma igreja, di al pastor e a los ancianos que eu, el evangelista Luis Goncalves, que sou eu, te invito a ti para ir a uma igreja. E seguramente o Senhor te derramará sobre ti bendições. Tu serás bendecido, bendecida. ¿Está bem? ¿Listo? ¿Estamos? Excelente. Vamos a orar. Padre querido, graças por este mensaje. Graças por tu misericórdia e por saber que em Cristo podemos vencer e com tu palavra está escrito, nós seremos mais que vencedores. Eu te suplico, Padre, que bendigas a esta pessoa que ora comigo, a este homem, a esta mulher, a esta família, a esta igreja, a este grupo pequeno, a esta classe bíblica, a esta pessoa que tanto necessita. Eu lo entrego em tus manos, em el nombre de Jesus. Amém. Amém. Excelente. ¿Le gustó el tema, el video? Entonces comparta con sus amigos, por favor. Y haz clic diciendo me gusta. Y por favor, haga tus comentarios aquí abajo. Comenta lo que pasó en tu corazón. Y también sé miembro, torne-se miembro de este canal. Y seguramente el Señor te derramará, te ayudará a ser una persona vencedora. Amén. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Amém.